alegrarme ese día, alegrarme toda esta semana. Estoy feliz de estar aquí, de compartir. Me encanta mucho tener estas conversaciones de valor y bueno, mi currículum es corto porque en lo que más me gusta eh, decir es que soy un ser humano y ya, eso es como todos mis títulos. Me gusta mucho trabajar en mí para a partir de ahí poder em, aportar y servir y compartir cosas desde lo que me he trabajado a mí. Entonces, lo que más me gusta decir es que soy un ser humano, me trabajo muchísimo en eso. Tengo por ahí unas titulaciones, soy programador neurolingüístico, soy coach con PNL, soy experto en dinámicas de alto impacto, pero mi mejor título siempre va a ser ser humano. Muchas gracias, Felipe. ¿Sí? Me gustaría presentar igualmente al coach Eric Apantenco, que también está con nosotros. Eric, por favor, te presentas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Pantenco, yo soy coach de ontológico transformacional y también, así como Felipe López, tengo una certificación en Fireworking. Igual, podemos hablar de títulos, pero los títulos igual no me representan. Básicamente, yo creo que una de las intenciones principales del trabajo de desarrollo personal es el trabajo que puedas tener contigo mismo y la aportación que le puedas hacer a las personas. Entonces, pues estoy con toda la disposición de ofrecerles lo mejor de mí en este momento y poder hacer un programa realmente con mucho contenido para que cada minuto valga la pena. Muchas gracias. También quiero presentarles a Daniel Cano. Daniel, por favor, preséntate, el coach Daniel Cano. Hola Lili, ¿cómo se encuentran todos? Un gusto saludarlos. Soy Daniel Cano, soy de Colombia. Bueno, he tenido la oportunidad de acompañarlos varias veces. Llevaba unas semanas ausente por muchos compromisos. Soy coach ontológico, soy artista hace 23 años y me dedico a crear experiencias, a acompañar también a que las personas creen sus experiencias y circunstancias favorables para la consecución de sus objetivos. Así que bienvenidos todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Y por último, pero no menos importante, el coach Armando Mendiola. Igualmente, Armando, te pido que te presentes, por favor. Gracias, Lili. Pues la realidad es que yo soy un aprendiz y artesano de vida, un eterno buscador de entender el porqué y los porqués. Si tuviera que tratar de ponerme un nombre, pues diría que soy un coach sofrólogo. Sofrólogo porque la parte sofrológica abarca muchas áreas de investigación de la toma de conciencia, el autoconocimiento y el desarrollo del ser. Y ahí entraría, bueno, pues la parte de como coach lúdico-vivencial, la parte de, por supuesto, la ontología, la programación neurolingüística, algo apasionante, lo que es la hipnosis ericksoniana, eh, y sistémica cuántica, es otro tema muy interesante, la parte de un curso de milagros que ya entra en la parte completamente cuántica, y ya la parte de biodescodificación y toda la parte de correra. Pero en resumen, pues un buscador y un artesano de vida que trata de servir y compartir esas tomas de conciencia. Muchas gracias, Armando. Como ustedes podrán recordar, comúnmente tenemos también a veces mujeres coach, que nos hacen favor de acompañarnos, pero en esta ocasión tomamos la decisión de contar con puro caballero. Así que soy la reina entre ustedes. Soy la única mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos y les voy a contar un poquito cuál es el proceso del programa para poder iniciarlo. Esto es un conversatorio de coach donde cada quien ve su observador. Comúnmente al principio se decía que al término se les da 20 minutos para las preguntas y todo, pero empezamos a tener una dinámica hace 2 programas donde empiezan a participar, valga la redundancia, los participantes, el público, a levantar la mano cuando tienen una duda y como que eso provocó que fuera más interactivo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, coach, lo hacemos así
para que sea más interactivo, para que pueda haber más comunicación. Y bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy el tema es apasionante, es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Me gustaría primero que nada iniciar comentando que la coherencia realmente es hacer que lo que yo digo, pienso y hago vayan encaminados hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces me gustaría mucho escucharlos a cada uno de ustedes o el que quiera participar, ¿qué opina de la coherencia? Bueno, pues dado Levanten la manita o abran micrófono como gusten. Adelante. si me permiten, yo creo que la parte y la importancia de la coherencia, efectivamente, como lo dices, es la armonía entre lo que dices, haces y piensas. Pero esta parte es muy interesante porque podemos seguir viviendo en incongruencias cotidianas, pero no experimentar disonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás en conflicto, que sigues en una parte de descubrimiento y de desarrollo. Esta es la parte eterna del ser humano, la parte en la que te puedes aceptar en tu imperfección perfecta, pero que tiendes a la mayor cualidad de la versión de ti mismo. Me explico. Trabajar sobre nuestros sufrimientos, nuestras heridas y conocimiento para ir construyendo cada vez más esta congruencia. Cuando llegas al momento en el que sufres, entonces esta incongruencia es la que te genera un quiebre, llamaríamos en la parte ontológica, y ese es el rompimiento para poder empezar a tratar de cambiar, reconsiderar nuestros valores, nuestras creencias, saber si son vigentes y volver a retomar esto. Esto es lo que yo percibo como coherencia. Gracias, Armando. Felipe, tenías la mano levantada antes que Daniel y después Daniel, por favor. No, no, Daniel, dale, adelante. Adelante, adelante entonces, Dani. Vale, listo, gracias, Felipe. Bueno, hay algo interesante que nos trae Armando y es que muchas veces pensamos que la coherencia es mantenernos, sostenernos en una visión. Y como lo decía Armando, a veces tomamos distintos caminos y pensamos que salimos de esa coherencia. Yo creo que cuando tocamos fondo aparecen esos quiebres, lo que se ha roto es un compromiso. Para que haya un quiebre, debe haber una desconexión con ese compromiso que teníamos o tenemos con algún objetivo. Y cuando nos desconectamos con ese compromiso, aparece el quiebre, aparecen distintas preguntas que nos llevan a analizar, a poder racionalizar un poco lo que está sucediendo y tomar distintos caminos. Cuando nos ponemos en acción para encaminarnos de nuevo hacia ese objetivo, ¿no? Con ese compromiso que teníamos anteriormente, quiere decir que estamos superando un quiebre. Y esto no quiere decir que nos paremos en el mismo camino a hacer exactamente lo que hacíamos antes, porque somos, entre comillas, coherentes. Podemos tomar otro camino con otras posturas, otra visión, porque hubo un aprendizaje, pero vamos hacia el mismo objetivo, aprendiendo, ¿no? Y quiere decir que estamos siendo coherentes con nosotros mismos, con nuestra realidad, con la construcción de lo que somos, con la construcción de ese camino hacia ese objetivo que nosotros deseamos, pero siempre teniendo en cuenta que podemos tomar distintos caminos, construir distintas variables, cuestionarnos, parar, detenernos, parar el proyecto si eso es lo que pensamos que es prudente en ese momento y estamos siendo coherentes con ese compromiso que nosotros tenemos. Muchas gracias, Dani. Felipe, te dejo hablar antes de opinar. No, yo qué voy a decir después de esas intervenciones tan poderosas. Mira, Armando lo deja uno ahí quieto, pegado de las palabras y Daniel, súper, súper poderoso este espacio. Gracias por esos aportes. Armando, estoy súper de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Para mí también todo es conciencia, para mí escalar los niveles de conciencia es como uno de los sentidos de la vida, ¿no? Y pues Daniel, percibo la coherencia en todo lo que dices, entonces imagínate. ¿Qué digo? Eric, ayúdame, rescátame. No, mentiras, no. Dime, la coherencia para mí es, yo creo que cuando un ser humano, cuando un individuo se pone de acuerdo
entre, yo lo veo como en tres áreas, ¿sí? Que es pensar, sentir y hacer. Entonces, es ponerse de acuerdo en esos tres aspectos. Se necesita, como dice Armando, un nivel de conciencia para eso, ¿no? Y se necesita también reunir los elementos que dice Daniel. Entonces, es como la teoría de los vasos vacíos. Que uno no puede dar lo que no tiene, pero por ejemplo, yo te pregunto, Lili, si tú estás en medio de un calor, estás haciendo deporte y me pides agua y me pides un vaso de agua, y yo te doy un vaso de agua, pero te lo doy de la mitad hacia abajo, medio vacío, te lo doy, ¿tú qué piensas? Bueno, la verdad es que ahí tocaría yo el tema de la interpretación, ¿no? Es cada quien lo observa de diferente manera. Yo diría gracias, pues la verdad, mientras satisfaga mi sed, creo que está bien. ¿Qué más puedes pensar? Bueno, si me voy por el otro lado, pero decir, ay, qué codo, ¿no? ¿Por qué tan poquito? Sí, entonces, y hay muchísimas maneras de pensar, pero también tú vas a profundizar en eso y entonces te das cuenta de que pues no había más, ¿cierto? Si eso fue lo que me dio, eso era como lo que tenía. Ujú. Y entonces yo pienso que eso pasa con la coherencia. Hay veces en cada área, en cada acción, en cada proyecto, en cada área de la vida que nosotros necesitamos coherencia, yo reviso ese vaso, ¿sí? Sí, de que se compone esas tres cantidades, ese vasito, ¿cierto? Son como tres tercios. Entonces, estoy pensando lo correcto, lo adecuado que me acerque a mi objetivo, si estoy sintiendo también lo adecuado, lo correcto que me acerque a ese objetivo, y si estoy accionando, haciendo las acciones que vayan directo a ese objetivo también. Entonces, ya miro si me hace falta alguno de esos tres elementos o cuál está más poquito, cuál está más alto y para nivelarlo para que pueda haber una coherencia entre esos tres elementos y me conduzcan a mi objetivo, a donde quiero llegar. Muchísimas gracias. Eric, ¿quieres aumentar algo? Sí, mira, coherencia yo pienso que todos somos coherentes, pero fíjense en mi observación. Todos siempre somos coherentes, pero somos coherentes en relación a la emoción. Entonces, no vamos a hablar ahorita en relación a la forma de actuar, solo escuchen. Pensamiento, emoción, comportamiento. Siempre eres coherente. Entonces, si tu emoción es miedo, un pensamiento genera ese miedo y vas a actuar en correspondencia a esa emoción. Siempre somos coherentes, pero esta es la parte que no somos conscientes y que siempre estamos actuando en relación a este sistema: pensamiento, emoción, comportamiento. Hasta que no seamos conscientes de qué emoción estamos construyendo a través de nuestro pensamiento, siempre vamos a estar siendo coherentes en relación al miedo, o teniendo acciones. Vaya, si tu pensamiento y la emoción y tu comportamiento va a ser coherente en relación a la emoción, entonces puedan ver cosas que te impulsen. Hace ratito Daniel Cano muy acertadamente usó la palabra compromiso y efectivamente estamos comprometidos con nuestras emociones. Entonces, si tenemos miedo, nuestro compromiso va a estar ahí y siempre lo vamos a elegir inconscientemente hasta que lo trabajemos. Entonces, siempre somos coherentes. El trabajo personal está en trabajar la emoción, trabajar el pensamiento, la emoción para ser coherentes, para cambiar algo. Entonces, si nuestra intención es nuestros sueños, pero si mi miedo no me permite accesar a mis sueños, lo que tengo que trabajar es mi miedo. Trabajando la emoción, vas a ser coherente. Es pensamiento. ¿Qué emoción sustituirá el miedo? Valor. Y si yo trabajo mi valor, ¿qué me va a llevar el valor? A un comportamiento de acción. Siempre somos coherentes, pero ese trabajo es de cada uno. Ahora, por el otro lado, si hablamos de coherencia
de personas que dicen, sí lo voy a hacer, pero no lo hace, y que en la acción, en su diario vivir, dice cosas que va a hacer y no lo hace, sigue siendo coherente, pero coherente con su emoción. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero el diálogo interno, que es ese precisamente al que se refiere la coherencia ontológica, el diálogo interno con la emoción te lleva a un comportamiento. Creo que ahí es la profundidad del trabajo personal. Todo lo demás que dices, haces y no haces es superficial y puede estar en transparencia, o sea, puede ser un hábitos que no tienes trabajados y ahí entra la incoherencia de una persona. Ok. En contexto, o para terminar, es todos somos coherentes, pero en realidad somos coherentes en la emoción que estamos generando según nuestra conversación. De alguna forma, gracias. De alguna forma, estamos hablando de esa disonancia de la que hablaba Armando, ¿no? De que realmente podemos ser coherentes, sí, coherentes con nuestra emoción, coherentes con nuestro ser, aunque esa coherencia muchas veces nos está traicionando porque precisamente nuestra emocionalidad o precisamente nuestras creencias o nuestros miedos nos conducen hacia otro lado. ¿Es lo que entiendo? Ok. Armando, ¿tienes la mano levantada? Sí, así es. Fíjate que aquí hay varios puntos que me encantó. En primer, ¿cómo se me hace de cuidado alguien como Felipe que maneja esa humildad, que dice, no sé de qué hablar, ayúdenme? Y trae todo un conocimiento y una coherencia y una congruencia, no solamente en su pensar, hacer, decir, sino que si tú observas el comportamiento y la presencia de Felipe, yo alcanzo a ver mucha congruencia, aún antes de que él esté hablando. Entonces, bueno, pero entrando un poquito, yo creo que algo que es bien importante es que la coherencia no es rígida. La coherencia es completamente dinámica, es evolutiva, porque la congruencia y coherencia de hoy no es la de mañana. ¿Por qué? Porque mis circunstancias van cambiando, porque yo voy cambiando, porque el mundo va cambiando y eso se vuelve muy interesante. Ahora, aquí hay un punto donde se acostumbra a hablar de la zona de confort. Ahí me empieza a despertar una curiosidad. Si yo estoy en una zona de confort, ¿por qué voy a cambiar si estoy confortable? El riesgo, y creo que aquí estaríamos cuidando y jugando un poco con la esencia de las palabras, la parte ontológica y la parte de programación neurolingüística, es, si yo estoy confortable, no quiero cambiar porque estoy confortable. Tú cambias cuando esa zona de confort no es confortable, te está generando culpa o te está rompiendo el esquema y estás entrando en un punto de supervivencia. Estar en un punto de supervivencia incómodo es lo que te permite entrar en esa zona de inconfort. Entonces, ¿cuál es el riesgo de querer cambiar cuando estás en una zona de confort? Que te puedes ir a la exigencia y al perfeccionismo. ¿Somos perfectibles? Claro que sí, pero perfectos no hay forma de serlo. Eso te va a generar una brutal frustración y una castración de la parte de tus emociones por tratar de ser lo que debería ser o lo que podría llegar a ser. Entonces, también puedes vivir coherencia dolorosa. La coherencia dolorosa es cuando tú te marcaste un plan y un proyecto de vida en el cual invento la situación. Me cueste lo que me cueste, voy a llegar a donde yo quería. Y entonces en ese cueste lo que me cuesta hay un momento que reconsideras tus valores y tus principios y estás en una coherencia dolorosa porque cuando llegaste a donde te lo propusiste no era lo que querías. ¿Fue un error? Yo creo que no. Y entonces lo que dice Eric me encanta. Y eso se me hace para variar Eric y sus conceptos prácticos, sencillos e incisivos. Me encanta. Sigue siendo coherente, pero esa coherencia ya no te gusta porque cambias valores, reconsideras, ahora ya estás casado, por ejemplo, ahora ya estás en un compromiso de proyecto de negocio, tu coherencia, tus valores y tus principios cambian. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Las emociones, y otra vez lo que platicaba Eric, me encantó. La emoción es ese luz de indicador en tu coche, el que te marca alta temperatura, falta de aceite. La emoción es algo que se empieza a aprender y te empieza a avisar que hay una incoherencia en tu vida. Cuando esta incoherencia es muy suavecita,
El riesgo de ser muy estricto, muy disciplinado y confundir tu coherencia es que yo tengo prendido el foco del tablero de aceite de mi coche y digo, ahorita corrijo el problema y lo tapo con una hoja. Ya no hay foco prendido, pero después me sorprendo porque el coche se desvieló. Oye, pero ¿por qué se desvieló? No sé si yo apagué el foco. Entonces la emoción primero entra como un susurro, luego entra como un dolor, luego entra como una incongruencia y si no la escuchas se convierte en una enfermedad. ¿Por qué no? Puedes estar accediendo a ti mismo a conocerte, meditando, conversando contigo, para que esa conversación que es dinámica se vaya actualizando. Ahora, yo preguntaría, ¿el Chapo Guzmán es coherente? Nunca he platicado con él, pero me parece que es coherente. Porque está logrando los objetivos, lo que se propuso, su comunidad está mejor, su economía es coherente con sus valores. ¿Son antivalores para quién y de qué depende? Entonces creo que aquí la clave es el poderte analizar, el poder observar esa emocionalidad que te indica por dónde vas para continuar con la coherencia. Sería mi aportación. Maravilloso, gracias. Felipe, te escucho también a ti, por favor. No, esto está genial. Armando me estalla la cabeza. No, y Eric, voy a coger ahorita que estaba escuchando atentamente a Eric, me llega algo y es que tiene todo el sentido, o sea, tiene toda la verdad lo que ha dicho Eric, porque cuando yo hago procesos de vida con otras personas que me permiten acompañarlos en sus procesos, entonces me dicen, yo no estoy, es que no he logrado el objetivo, es que no he logrado lo que quiero. ¿Y qué quiere? No, pues tal cosa. Y yo, pero lo estás haciendo bien. Yo les digo exactamente eso para que hagan conciencia, para voltearle la información. Lo estás haciendo bien. O sea, si has conseguido el objetivo que quieres, lo que pasa es que te estás enfocando hacia el lado negativo. ¿Por qué? A ver, ¿qué se te ha dificultado para lograr el objetivo? No, es que como le parece, y empiezan a hablar de todas las excusas, de todos los miedos, de todas las inseguridades, todo lo de afuera y nada lo de adentro. Entonces miran dónde estás enfocándote. O sea, tenías miedo, tienes miedo ahorita, conseguiste el objetivo. Tenías duda, mira, ahorita no sabes qué quieres, ¿sí? Entonces lo estás haciendo bien, estás consiguiendo el resultado. Entonces la gente cae en cuenta, oiga, sí. Ahora, hay otro foco. La conciencia es como una lámpara aquí que tú te puedes mirar hacia lo positivo o hacia lo negativo. Las dos están bien, no están ni bien ni mal. El tema es que sí estás consiguiendo el resultado que quieres. Lo que pasa es que te estás enfocando en la parte que no quieres y no eres consciente de eso. Entonces, súper sabio ese aporte de Eric. Muchas gracias. Y Armando, ahorita que hablaba de la zona de confort, si me permites robarte un pedacito, apropiarme un poquito de esa idea, Armando. Y es que cuando la gente está en la zona de confort, las personas están en la zona de confort, eh, no, a nadie le gusta incomodarse en realidad, porque es que es muy maluco, ¿cierto? Es que si yo estoy cómodo en mi sofá o en mi casa, pues párese, no, qué presa. Pero el, si una persona quiere hacer un cambio, desde la incomodidad necesita hacer un aprendizaje nuevo. ¿Por qué no se mueve, no consigue un aprendizaje diferente? Porque no ha aprendido a hacer algo diferente. Porque en donde está por los aprendizajes que tiene y ya los ha hecho. Tiene que hacer un cambio para tener un aprendizaje. Tiene que aprender algo nuevo. Y ahí es donde viene un cambio de conciencia, un cambio de conducta y un cambio en la vida, un cambio en los resultados. Entonces, para salir de la zona de confort hay que cambiar y hay que hacer un cambio y hay que tener un aprendizaje diferente a los que ya tienes, porque es que con los que venías, gracias, agradécelos, bendícelos, pero ya te trajeron al punto donde estás, pero tú ya no quieres estar ahí, necesitas una información nueva. Y Armando decía que ese proceso que pasa cuando no asimilamos bien la información, todo lo que puede generar en la mente y en el cuerpo, pues lo asocio mucho con la premisa de la PNL, que es mente y cuerpo hacen parte del mismo sistema. Entonces, eso es muy coherente. Lo que pasa en la mente lo pasas al cuerpo, en la fisiología, en la enfermedad, en el estado, lo que sea. Y lo que está en la mente, en el cuerpo también pasa en la mente. Es una vía de doble sentido. Entonces, me llegó eso con el aporte de ellos dos. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Digo, me encanta cómo lo están diciendo, no me dejan hablar, pero
pero esto es así como que miel completamente y quiero escuchar. Ahora sí que Dani, endúlzame los oídos todavía, por favor. Eso está maravilloso realmente. Perdón que me meta, dale duro, Dani, porque que se quede callada Lili es algo extremadamente raro, ¿eh? Ay, Dale. Muy raro, muy grosero. raro. Hay que tener cuidado, está acumulando cosas para el final. Bueno, hay algo acá. Armando mencionaba varias cosas sobre la coherencia. Yo sumaría a eso que es adaptativa, ¿sí? Creo que nos vamos adaptando según el camino que vamos observando, como nos vamos acomodando también a él. Y sin duda hay que entrar en un estado de conciencia para ello. Si no lo hacemos, no nos adaptamos a las circunstancias. Si no lo hacemos, no vamos observando los cambios que pasan a nuestro alrededor y nos vamos quedando simplemente atrás. Ahí es cuando se presentan circunstancias que nos hacen tocar fondo y suceden cosas como que nos despiertan, ¿no? Como con un shock eléctrico y terminamos corriendo y diciendo que la vida nos ha golpeado mucho, que no tenemos suerte, que no tenemos fortuna, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí hay dos palabras interesantes que sumaría yo, que es la conciencia, lo cual mencionó Armando al principio, y la adaptabilidad de la coherencia. Si no nos adaptamos, no estamos siendo realmente coherentes con nuestros objetivos. Y si no estamos siendo coherentes con nuestros objetivos, no tenemos esa capacidad de flexibilidad, de adaptarnos al entorno. Ok, muchísimas Eso gracias. es. Están manejando tres puntos súper importantes dentro de la coherencia, que es primero que nada la conciencia. Si nos percatamos, la conciencia es algo muy importante, como lo decían, cómo salir de esa zona de confort, pues es a través de la conciencia, ¿no? En el momento en que me doy cuenta de que esto ya no me está agradando, entonces busco un aprendizaje. Esa sería la otra palabra. Y la otra que me están utilizando es exactamente requerimos adaptarnos y todo va de acuerdo a nuestra emocionalidad. ¿Sí? ¿Cierto? Adelante. Eric Hay algo, ajá, bueno, si me lo permiten, algo muy cortico, perdón, meto así la cucharada de sopetón, pero se menciona que cuando estamos en una zona de confort, nos quedamos allí y no salimos porque estamos cómodos, estamos en un lugar que nos amarra, ¿no? Todo el entorno hace que no nos movilicemos o no podamos o no quisiéramos por inconsciencia, por de pronto por inocencia también, mirar un poco más allá. Y cuando Armando mencionaba la zona de confort, pensaba en algo y es que muchas veces nos dicen, está en una zona cómoda, no va a obtener más resultados donde está, salga y busque otra. Yo creo que aquí hay algo que toca tener presente y es que podemos estar viviendo en la misma zona de confort, simplemente que la podemos ampliar. ¿Sí? ¿Cómo? Con conocimientos, con acciones, con relaciones diferentes, no solamente con personas, sino con todo lo que tenemos en nuestro entorno y haciendo crecer esa zona de confort podemos crecer. Así que muchas veces se presentan personas en redes sociales que dicen sal de tu zona de confort, es lo peor que puedes hacer, estar cómodo. Siempre vamos a estar cómodos en algún lugar. ¿Por qué no ampliar esta zona de confort en la cual me encuentro? Si soy un buen arquitecto, ¿qué me obliga a mí a irme a estudiar otra carrera? ¿Por qué no puedo ampliar esta zona de confort y dentro de ella crecer no solamente personal, profesional, etcétera, etcétera, en esa zona? Así que pues, sería un pequeño aporte. gracias, Daniel. Eric, Gracias. Bueno, a mí me viene una idea. A mí me gusta hacer como que las cosas prácticas y que finalmente pueda llevarse la idea general a las personas. Y bueno, quiero comenzar con esto. Cuando hablamos de coherencia,
es una persona que actúa en consecuencia con sus ideas o sus creencias. Entonces, pongo un ejemplo. Terminas una relación y entonces, ¿por qué regresas con esa persona que te hizo daño, que no te hacía caso, que no te escuchaba, que te trataba mal? Y todo eso puedes reconocerlo y aún así sentir tristeza y extrañar y regresar con esa persona. Me ha ocurrido que en sesión en sesión personal de coaching he encontrado que esa persona, aunque de palabra dice, yo no voy a regresar por esa persona porque hizo esto y esto y esto, pero sale una frase como la siguiente: esta persona es lo mejor que me ha pasado. Y esa etiqueta que le puso a esa persona es lo que la hace regresar. Porque es lo mejor que me ha pasado. ¿Qué emoción te lleva? Tristeza, perdí algo valioso. ¿Y cómo voy a recuperar mi estabilidad? Recuperando eso supuestamente valioso. Por eso yo hablo de que la emoción que se genera en relación a un pensamiento o etiqueta que le ponemos a las cosas. Y eso es inconsciente. Porque puedo ser muy consciente de decir, es que me hizo esto, no me escuchaba, no me hablaba, se alejaba, pero no me convence porque estoy donde enfocándome, como decía Felipe, solamente afuera, pero no me estoy dando cuenta de las etiquetas, de los juicios que yo he puesto sobre esa persona, que son las justificaciones que termino generando las emociones que justifican regresar con esa persona. Hasta que yo deje de ver afuera y empiece a ver todas esas etiquetas, voy a ser realmente consciente para poder ser coherente y tomar una decisión alineada con lo que realmente quieres, que es dejar esa relación o dejar que te dejen de lastimar. Pero es trabajar tus etiquetas o tus juicios, no enfocarnos en cosas externas. Entonces, vuelvo a repetir, somos coherentes con nuestras emociones. ¿Puedo aumentar una cosa a lo que comentas? De alguna forma hay 3 dimensiones dentro de la ontología, que es nuestro ser, ¿no? Y si te das cuenta es lo que estamos buscando, que estén en coherencia. No quiere decir que estés con emociones, con connotación positiva o negativa. Simple y sencillamente es lo que tu ser tiene. Y por lo tanto sí hay coherencia, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. ¿Te escuchamos? Fíjate que retomando esto, sí, absolutamente yo creo que la coherencia tiene que ser adaptativa, dinámica y evolutiva. Hay un libro extraordinario que se llama Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, es un ruso-americano, extraordinario libro, y habla lo que una parte espiritual hablaré de los estados de trance, de sublimidad o de santidad. Pero esto manejado desde una actitud muy mental y muy interpretativa, lo cual me gusta, me parece de gran valor este libro. Y dice, el jugador de tenis, por ejemplo, que nunca ha jugado tenis y tiene que pasar la pelota al otro lado de la red, va a estar completamente comprometido, entretenido y fascinado tratando de pasar la red. Cuando ya logra pasar la pelota de la red, necesita un nuevo reto. Cuando ya logra adquirir velocidad, entonces yo creo que lo que abre el libro de Fluir es que requieres asimilar, y esto habla de vivir en la aquí y a la hora, un momento para que pueda ser evolutivo. Entonces, para que la coherencia sea dinámica, objetiva y adaptativa, tiene que ir en proceso de evolución. Decía Daniel y me gustó mucho. Bueno, hay un momento que tú puedes ampliar tu zona de confort. Y dijo Eric algo maravilloso: si tú analizas a profundidad del lenguaje, ya no estás contento. Porque lo que propone el libro de Flow es cuando ya dominaste, entrevista, por ejemplo, a un individuo que pone tuercas. Y ese individuo lo único que hace es poner tuercas, es un trabajo sumamente aburrido. Y cuando lo entrevistan es un individuo feliz. Dicen, ¿dónde está la diversión de poner tuercas? Dice, es que yo estoy tarareando una canción, me gusta la música clásica y mi reto diario es poner una tuerca más. Entonces trabajo con mi intelecto, con mi mente, con mi cuerpo, me entreno para romper ese récord.
La mujer que tiende camas en un hotel, una, es inmensamente feliz. ¿Cuál es el reto? Que primero busqué lograr el récord de tender camas en un solo día y le gané a todos. Pero yo no le quería ganar a todos, yo quería depurar mi técnica. Después, esta mujer fue la que empezó a innovar, poner corazones en la cama, primero con papel de baño y luego con chocolates, porque siempre está innovando. Esa capacidad es la que te permite observar que tu zona de confort es una zona que habría que analizar a profundidad. Si yo analizo la palabra confort, dice que la palabra de confort o de coherencia es el sentirme satisfecho, a gusto y cómodo en donde estoy. Entonces hay que analizar, regresamos a PNL y a la ontología, en verdad qué significa la palabra y cómo la estoy utilizando y cómo la estoy interpretando. Ahora, cuando yo tengo un compromiso, yo tengo la capacidad que sin un compromiso que no me satisface, que hoy día ya no es un compromiso para mí, yo tengo tres posibilidades. Lo puedo renegociar, lo puedo cancelar de una manera responsable, no nada más de, oye, yo ya no quiero estar casado contigo, adiós. No, asumo mi responsabilidad para terminar el proceso, o puede ser que lo reafirmo y regreso al punto que dijo Eric. Me encuentro una persona que no quiere volver a la relación, que dice que no la va a volver a ver y después la ve. Puede ser que porque se está engañando, o puede ser que una vez de que reconsidera su posición en tal vida se da cuenta que era una buena opción. Por lo tanto, no es tan importante la decisión que tomas como desde dónde tomaste la decisión en cuanto a conciencia y en cuanto a coherencia. Por lo tanto, es completamente cambiar. Entonces, retomo lo que dijo Eric, el analizar, estudiar a profundidad las palabras claves. Bailar, este es un término que me encanta que usa Eric, bailar con tu coaching es la palabra que dijiste, es la que quieres decir, es la que tiene el contenido y es la que significa lo que tú quieres que signifique para saber, y eso aplicaría en zona de confort. Entonces, para resumir todo esto, sugiero profundamente que el libro de Freud lo lean porque es profundísimo y es el proceso de evolucionar tu pensamiento que no tiene que ver con tu actividad, sino con tu actitud ante la actividad. Esa es mi aportación ahorita. Muchas gracias, Armando. Adelante, Eric. Sumando al comentario de Armando, fíjense, ¿desde dónde tomo desde dónde tomo decisiones? Desde las emociones. Desde ahí tomo mis decisiones. Entonces, el pensamiento, yo pongo esta metáfora. El pensamiento es la energía, es los choques de energía. Y el corazón es el imán, es lo que atrae. Entonces, cuando pensamiento con emoción se conectan, ahí ese es el shock de coherencia para que realmente se empiece a manifestar las cosas en tu vida. Pero si pensamiento con emoción, a un pensamiento con emoción de miedo, se conectan y es lo que estás generando. Por eso la emoción, que lo asocio con el corazón, es el imán de las experiencias. ¿Qué estás creando aquí que te genera la emoción acá, que en la realidad se empieza a manifestar? Entonces, si realmente queremos construir una vida coherente, no, se trata de desarrollar el pensamiento en relación a lo que realmente queremos, que generen la emoción necesaria en nuestro corazón para que se conecten y ir tras de lo que queremos. Ahora, pongo un ejemplo simple. Una persona que dice que nace con las cualidades de artista para dedicarse a tocar o a escribir canciones. Y sabe que le gusta eso, pero llega mamá o llega papá y le dicen, de eso te vas a morir, de hambre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mi pensamiento de con eso me voy a morir de hambre y mi corazón que me llama que quiero hacer eso, no combina, no hay coherencia y estamos bloqueados. Hasta que yo aquí rompa la creencia de que independientemente me muero o no de hambre, lo mío es la música, conecta con el corazón y ¡pum!, dispara.
Eso es creer en ti. Pero hasta que no rompamos las creencias, vamos a estar lastimando. Hay una historia bíblica. Hay una historia bíblica que, ay, rápido se las voy a contar, de una persona que tiene 200 demonios adentro. Y esta persona, por tener esos 200 demonios, pues obviamente no tenía la capacidad de poderse proteger. Él mismo se lastimaba y se laceraba porque no tenía esa posibilidad. Entonces, cuando llega con Jesús y le dice, libérame, Jesús le habla a los demonios y les salgan de él, ¿no? Y los demonios se comunican y le dicen, pero déjanos habitar en esos cerdos que están ahí adelante. Y les adelante. Y se van estos seres, se van y se meten adentro de los cerdos y los cerdos se van a un barranco y se mueren. Entonces la persona queda libre de todos estos demonios. Levántate y anda, haz tu vida. Bueno, vamos a hacer una simulación. Esa persona se lastimaba porque tenía 200 demonios. ¿Qué se asemeja con nuestra vida? Nosotros tenemos 200 y muchas más creencias que nos hacen lacerarnos, lastimarnos y vivir en el dolor, pero las podemos cambiar. Ese señor no tenía posibilidad, nosotros sí. Ese es el punto. Entonces, mientras tus pensamientos te estén haciendo daño y no comparten con tu corazón, vas a estar bloqueando tus sueños, tus deseos, tus intereses, tu vida. ¿Cuántas personas tienen bloqueado el dinero? ¿Cuántas personas tienen bloqueado el amor? ¿Cuántas personas tienen bloqueados sus dones para las cuales fueron dotados para vivir una vida plena? Y es que aquí no combina con acá. Pensamiento, energía, corazón, imán. Gracias, Eric. Armando y Daniel, quieren levantar la mano. ¿Quién? Daniel, si quieres, dale. Gracias, Armando. Gracias. Bueno, observo yo aquí con lo que dice Eric, algo que traigo del coaching ontológico y que hace una parte de esa construcción del coaching en cuanto a la ontología se refiere y es ese enfoque constructivista, ¿no? Creo que tanto los modelos mentales que tenemos, esas creencias, esos paradigmas que hemos construido, que hemos dejado que nos entreguen, ¿no? Nuestros familiares, nuestros antepasados y los factores eh, constitutivos del ser humano, como el biológico, el sociocultural, los personales, creo que hacen parte de esa coherencia, ¿no? Estamos viviendo eh, o recorriendo un camino porque las creencias que hemos adoptado de nuestros antepasados han hecho que cojamos ese camino y no otro, que cortemos las puntas de un lomo, no sé si han escuchado esa metáfora. Llega el esposo, está con su esposa, la esposa pone en un sartén, ¿no? Un lomo y le corta las puntas y lo asa, lo sirve, lo porciona y el esposo se queda extrañado y dice, ¿por qué le corta las puntas al lomo para ponerlo en el sartén? Y dice, así lo hacía mi mamá. Y curiosamente, el otro fin de semana invitan a almorzar a la madre de la señora y vuelven a hacer lomo y el señor dice, esta es la oportunidad para salir de esta duda y dice, suegra, ¿por qué le cortan las puntas al lomo al cocinar? No sé, así también lo hacía mi mamá. Pues curiosamente la señora, la mamá de la suegra, vivía todavía y la llaman y le dicen, mamá, ¿por qué le cortaban las puntas al lomo? Y dice, es que en aquella época, cuando ustedes eran pequeños, mi sartén era muy pequeñito, entonces para que entrara el lomo, le cortaba las puntas, las guardaba y solamente ponía la porción que cabía en el sartén. Entonces así nos pasan
muchísima información, muchísimos hábitos que adoptamos, que hacemos a diario y sumado a los factores, lógicamente, biológicos, socioculturales, todo esto. Y creo que dejamos que ese lomo, ¿no? Que esa parte constructivista sea la que defina esa coherencia en la cual nosotros estamos parados, ¿no? Así que vuelve la palabra conciencia y aquí hay una distinción que sumo, que es la responsabilidad, que la conciencia termina siendo la base para la forma de responder, ¿no? De tomar acción frente a las circunstancias. Entonces, al examinar eso, al examinar esa construcción de quiénes somos, podemos preguntarnos si todavía queremos seguir cocinando el lomo sin las puntas o ampliamos nuestra zona de confort y compramos un sartén más grande. Muchas gracias, Daniel. Antes de que continúes, Armando, permítanme compartirles que Germán Suárez dice, cada quien vive su propia zona de confort según su historicidad y no cambiará hasta que entren en conciencia qué puede o debe de cambiar de su zona. Entonces, al final de cuentas, es lo que tú estás diciendo, la conciencia y haciéndote cargo o responsable de precisamente tus acciones, tus decisiones, tus pensamientos y como bien lo dices, ¿no? ¿Cuántas veces aquella forma en la que fuimos educados, nuestras creencias, nuestras comunicaciones internas tienen mucho que ver con la sociedad más que con nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, gracias por esa aportación. Y en este momento, permítanme compartirles, si alguien del público gusta hacer preguntas, tiene dudas, algún compartir, puede levantar su mano para que abra su micrófono. Mientras tanto, pues, Armando, por favor, te escuchamos. Ok. Sumando con lo que me están diciendo, primero quiero compartirles algo para ampliar y después les quiero hacer una pregunta que me ha traído loco 3 días. Ok, entonces, pensando que la emoción es el indicador más la mente, estoy completamente de acuerdo porque es el profundo observador. ¿Qué es lo que nos da la razón de ser a los coach? La incoherencia, pero la incoherencia consciente. Qué contradictorio lo que acabo de decir. Pero nadie va a venir conmigo para pedirme que le dé una sesión de coaching si no descubre una incoherencia y una insatisfacción de algo que no le estoy pudiendo resolver. El que está satisfecho, está satisfecho. Ahí habría que profundizar que es la zona de confort o que no lo es. Pero yo me puedo encontrar el niño que vive en una zona extremadamente marginada, con un techo de lona, piso de tierra. Su objetivo es jugador de fútbol soccer y lo que quiere es ponerle un techo a la casa de la mamá. Hasta ahí llega. Y es perfectamente congruente cuando se vuelve el gran jugador y logra ponerle ese techo. Es cuando se amplía tus expectativas y tus objetivos y dices, bueno, ahora quiero algo más, quiero una mayor congruencia. Lo que estás platicando, Eric, de los 200 demonios, me disparó la mente y eso me encanta, me hace estallar la mente en muchos momentos. Esto se refiere también a las conversaciones. Una mente promedio, dice la neurociencia, la mente de un hombre genera aproximadamente 70,000 conversaciones diarias, una mujer genera 140,000. Entonces, estés consciente o no, mientras yo platico contigo, vi quién subió la manita, quién la bajó, qué comentarios pusieron, estoy viendo y hay en 1000 pensamientos. Esos demonios son las conversaciones. Podríamos decir, pues deja de tener conversaciones, no hay forma. El aparato llamado cerebro es una máquina de pensamiento, genera pensamientos igual que el corazón genera latidos cardíacos. No lo puedes evitar, pero sí lo puedes alinearlos o apaciguarlos. Una mente con pensamientos dirigidos le puedes llamar a Einstein. Es un individuo que no dejaba de parar, me parece un ejemplo extraordinario. El individuo tenía un grado de autismo, entonces le costaba trabajo combinarse la ropa, pero pudo generar unas leyes y unos análisis profundos. Entonces su practicidad y la de su esposa lo llevaron a comprar 5 trajes idénticos con 2 pares de zapatos idénticos para que no tuviera que usar su pensamiento en algo que lo distraía o lo desenfocaba. Entonces,
La meditación, el análisis, te puede llevar a alinearlos. ¿Qué necesitas hacer para alinear los pensamientos? Reconsiderar constantemente cuáles son tus objetivos, tus valores y qué te emociona. Porque el objetivo de ese niño que lo que quería era ponerle piso de concreto a su casa, lo motivó y lo volvió congruente hasta que puso el piso. Y regreso al libro de Flow de Silansky. Requieres tener un proceso evolutivo. Ahora, la alegoría que estabas platicando ahorita, que me encantó también sobre el lomo cortado, hay un caso de la vida real muy profundo. El mundo está regido por el tamaño del trasero de un caballo. Me explico. Cuando la Apolo está planeando hacer su lanzamiento a la Luna, resulta ser con que la fábrica que producía los retropropulsores estaba separada del cuerpo de donde estaba la NASA. Necesitaban mandar el cohete, pero el cohete no cumplía las expectativas requeridas. Cuando hacen un análisis y rompen la caja de creencias, se dan cuenta que requieren que el cohete propulsor tenga más diámetro, 3 metros más, y le dicen, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay cómo transportarlo. No lo puedes llevar en helicóptero porque hay que pasar, bla, bla, bla. Tiene que ser por carretera y las carreteras no dan el ancho. Bueno, esas carreteras, ¿sabes por qué tienen el ancho de las carreteras? Porque obedecen a las normas de construcción de los ferrocarriles. Los ferrocarriles están normados por los primeros ferrocarriles. Esos ferrocarriles están normados por el ancho del trasero de 2 caballos. Y eso viene desde el Imperio Romano. Entonces, la tecnología para llegar a la Luna está regulada. Perdóname la vulgaridad, pero cuando lo leí me hizo reír mucho. Entonces, la tecnología para llegar a la Luna está regulada por el culo de un caballo. Eso es la capacidad de no actualizar. Ahora viene mi pregunta, porque esto me generó polémica en una plática con unas buenas amigas y hasta con Lili. Si yo estoy comprometido con algo y estoy comprometido con controlar y dominar a mi mujer y la tengo dominada y controlada, ¿mi compromiso es válido? ¿Estoy siendo coherente? Y aquí viene algo que yo no me pude resolver porque me debatieron la parte contraria. Un compromiso que no está regulado por valores no es compromiso, es una obligación. Y la pregunta abierta que hago, porque no sé responder, es, me suena congruente, porque yo digo, si yo estoy feliz con mi compromiso y es coherente, estoy muy bien. Pero la obligación dice que cuando estás haciendo algo que atropella y no escucha tus valores y emociones, como dijo Eric, entonces deja de ser compromiso. Entonces, ese narcotraficante, ese controlador de mujeres, ese individuo, ¿está comprometido y es coherente? Y es una pregunta de corazón, no es una pregunta para medirnos. Me gustaría que cualquiera de los tres me apoyara a contestarle a este hombre, porque como bien lo dice, ya tuvimos una discusión clara, y es por eso por lo que le dije a Deises, no hables Deises, porque de plano siempre nos quiere llevar la distancia este hombre. Así que alguno de ustedes, hombres, por favor, apóyenme a contestarle. Bueno, ahí vengo con otra distinción y sería la parte interpretativa, ¿no? La estructura interpretativa de cada uno. Para el narcotraficante o para el machista puede haber una coherencia y un compromiso. Para el resto de la sociedad, hacia la parte y la visión y el lente moral, no. Entonces, creo que ahí nosotros le asignamos sentido, ¿no?, a ese acontecer en el mundo por esa estructura interpretativa, es decir, la capacidad de transformación de lo que nosotros hacemos está asociada a nuestras interpretaciones. Entonces, para la persona que tiene ese compromiso, es un compromiso y está siendo coherente con él. Para el resto, puede que no. Entonces, esa sería mi respuesta, Lili. No sé si te sirve. A mí sí, pregúntale acá al terco del grupo siempre. Alguna vez dijo Eric, y por favor, Eric, aclárame, y me parece muy congruente. Eric me dijo, todos estamos comprometidos con algo. El que no se levanta a hacer ejercicio está comprometido con la cama. Y yo, sí, claro, por supuesto que sí. Ahora, Claro. ¿ese es un compromiso o una obligación?
Bueno, es que obligación ya es cuando existe una resistencia. Exacto. O sea, si existe una resistencia, obligación. Ahora, fíjense, bueno, nada más para entender esta parte. Escuchen la resistencia. Y este ejercicio lo hizo en la conferencia Felipe. Perdón, amigo, pero ahí voy. Escuchen la resistencia de las palabras. Entonces, necesito darme el lunes para descansar. Escuchen la resistencia. Deseo darme el lunes para descansar. Necesito el lunes para descansar. Tengo que darme el lunes para descansar. Ahora, fíjense la libertad que ofrece Voy a darme el lunes para descansar. La emocionalidad en las palabras está todo. Entonces, ¿cuándo hay obligación? Cuando hay resistencia. Y la forma en cómo yo me comunico, hay muchas palabras que tienen resistencia. Y fíjense lo poderoso. Hablaron de comodidad o confort. Fíjense el punto. ¿Qué es confort? Vivir en un puntito. ¿Qué es un puntito? Vivir en lo que sé que sé. Ahí está. Nada más eso. Y con eso quiero resolver una vida. Quiero tener vivir pleno en el amor. Quiero vivir pleno en lo económico. Quiero vivir pleno en todo. Solo con un puntito de información. Y fíjense, para resolver una situación personal, todo lo queremos resolver desde ese puntito. No nos queremos abrir, como decía Daniel Cano, a un campo de aprendizaje. Todo con un puntito. Entonces, cuando hablamos de coherencia, a veces en ese puntito no existe esa coherencia porque en el pensamiento no está alineado con el corazón. Tengo que abrirme al aprendizaje para crear un nuevo estado de conciencia que sí se alinee, pero en el puntito no lo hayas. Hay que trabajar en ese observador para darte cuenta cómo estás creando para salirte de ese centro de comodidad y entonces poder crear. Entonces, en resumen, y contestándole a Armando, la coherencia está en ubicar la resistencia que le estás dando a la vida. Y obviamente aquí y acá, pero con una conversación que ofrece resistencia, ¿cuándo avanzas? Ahí te quedas. Y hasta que no te abras de tu puntito, vas a poder avanzar. Esa es la obligación humana que todos tenemos de trabajar en nosotros. Si no lo haces, en esa área te quedas. Es mi aportación. Gracias, coach. Pregunta, ¿el Chapo Guzmán está comprometido y es coherente? Yo te quiero contestar. Exactamente eso iba. Yo te quiero contestar. Ah, ya te vi tu cara, Daniel, te estás riendo. Ya sabes, ya va a empezar esta niña. Ok, mira, si tú te pones a valorarlo, tanto la resistencia como el compromiso tienen coherencia. Nada más que el fin hacia dónde te dirigen es diferente, pero ambas tienen coherencia. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas están en ti, están en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Ambas. Mira, Pero ojo con el que dices. O sea, es que hay dos formas de decir. Y la forma de decir a la que yo estoy mencionando es la de aquí. No la de la palabra. No con la que puedes mentir. Es con la tuya. Con la interna. Con esa eres coherente. Porque esa es la que genera la emoción y el comportamiento. Adelante, Free. lo que pasa es que ninguna comunicación proviene de la nada, todo tiene una estructura, ¿sí? Entonces, la manera como tú te comunicas tiene una estructura, tiene un origen, tiene una raíz o una base.
sea una mentira, sea un sentimiento, sea una duda, sea una emoción, sea una alegría, o sea, tiene un estímulo. Y, y cuando tú trabajas desde la base, eso es como cuando uno, por ejemplo, la medicina, no estoy juzgando, no está ni bien ni mal, es mi conciencia, pero la medicina quita el síntoma, pero no trata la enfermedad. ¿Sí? Es como cuando uno se toma una pasta para el dolor de cabeza y te quita el dolor de cabeza, pero no te quita lo que está originando el dolor de cabeza. Entonces es como cuando tú tienes una gotera en el piso de tu sala y tú te fijas solamente en el pensamiento, es para hacer esa asociación, pues lo que estás haciendo es llegar a la sala, trapeas y ya, y quedó todo bien, pero volvió a llover, que vuelve a aflorar la emoción y vuelve a caer, o sea, lo que hay que hacer es tapar la gotera. Entonces, la gotera para mí es la emoción es el origen del pensamiento y una emoción puede generar más de 1000 pensamientos, ¿sí? Pero 1000 pensamientos pueden generar diferentes emociones. Entonces, hay un libro que me leí hace poco que se llama Dejar ir, el arte de la liberación de David Hawkins. Mi inglés es so bad, malísimo, pero eh, el man ahí leí un ejercicio buenísimo, o sea, bondadosísimo y es muy acorde a lo que decía Eric, y es trabaje desde la emoción, párese en la emoción, en eso que se está, déjese sentir, todas las emociones las necesitamos y nos las dieron para traer información y para sentir. Si está sintiendo resistencia, sienta la resistencia porque vas a encontrar información, pero ay, es que yo no sé, es que no lo vas a llegar, no vas a llegar tan fácil, te vas a demorar, pero siente la resistencia, date ese permiso de sentir esa resistencia, desde dónde viene ese tengo que, por eso a mí no me gusta utilizar ni enseñar la palabra disciplina, no está ni bien ni mal, porque es que viene desde el esfuerzo, viene desde la resistencia. Entonces, cuando tú te paras en el confort, que para mí, pues un tema del lenguaje, para mí no es la forma no es la zona de confort, sino la zona de estancamiento, porque es que ahí estoy estancado, estoy quieto, estoy muy quieto, ese es mi lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para moverme a otra zona donde no me sienta estancado? Entonces, pues hay muchas maneras, como decían ahorita mis compañeros. Una es, yo, por ejemplo, yo me levanto muy temprano en la madrugada, me decían estos días, usted se levanta muy temprano, y yo sí, yo me levanto muy temprano y tengo un ritual, hago unas cosas en las primeras horas de la mañana porque es la hora de mi despertar y para mí tiene un doble sentido. Me despierto muy temprano mientras todo el mundo está dormido y me levanto a hacer cosas que me aportan a mi conciencia porque me hacen despertar a mí frente a muchísimas más personas que se levantan a mirar el celular, que se levantan no sé, a rascarse la barriga, que se levantan Yo hago otro tipo de cosas y es mi despertar. Entonces, volviendo al inicio de mi comentario, todo tiene una estructura. Entonces, cuando tú sabes cómo se está componiendo esa estructura, la puedes modificar, o la fortaleces o la derrumbas para poder construir otra con esos mismos palos, porque hay elementos que te van a servir. Entonces, mira que en la emoción únicamente en la emoción, para hacer esta claridad, la emoción tiene una estructura y es estímulo, pensamiento, emoción. Eso genera una emoción. Hay un estímulo externo, que es algo que pasó, algo que te dijeron, algo que escuchaste, algo que, no sé, te genera un pensamiento, ese pensamiento te genera una emoción, pero después se convierte muy fuerte la emoción, es lo que te queda anclado al cuerpo, te queda anclado al pensamiento, te queda anclado a tu conciencia, seas consciente de eso, ¿no? Entonces, esto a mí me sirvió muchísimo cuando lo leí, cuando cada que experimentes el mundo, cada que pase algo con tu pareja, te dijo algo con tus hijos, con tu jefe, en cualquier momento, ponle mucho cuidado a esta estructura, al estímulo, qué pensamiento te produjo. El primer pensamiento casi siempre es el que se queda grabado, y la emoción que eso te produjo. Para eso hay muchas herramientas y muchos elementos. Listo. Gracias, Felipe. Daniel, te escucho para después dar paso a una mano levantada que ya vino a fortalecerme de todos los ataques de acá de Armando. Bien, con el ejemplo que nos da Felipe de la gotera, ¿no? Podemos tener a una persona, podemos estar nosotros mismos sentados viendo cómo cae agua y simplemente
podemos movilizarnos y poner un balde, una olla y simplemente acostumbrarnos, acomodarnos, habituarnos al ruido de la gotera y cada vez que se llena el balde lo cambiamos. Eh, Podríamos decir o se podría pensar que esa persona está viviendo coherente porque ese sonido de la gotera le ayuda a dormir, a descansar, ¿no? Simplemente. Yo creo que aquí la coherencia está ligada al movimiento. Es decir, si esa persona fuera coherente con la realidad que está pasando, se movilizaría no desde lo obligatorio, como lo decía Eric, sino desde otra distinción que se ha mencionado, no directamente, pero es la voluntad, ¿no? Es decir, yo me voy a mover voluntariamente a cambiar este estado o a modificarlo o ampliarlo o simplemente a, a vivir en él, ¿sí? De una manera cómoda desde la emoción, desde lo que me genera, somos personas, somos animales emocionales, instintivos, y creo que desde ese punto, desde esa mirada, podemos estar nosotros siendo siempre coherentes, como lo decía Eric. Sin embargo, creo que hay un hilo muy delgadito, porque entonces somos coherentes porque cambio el balde cada 10 minutos o soy coherente porque me movilizo a solucionar el problema de la gotera y a mejorar, ampliar esta zona de confort. Si bien no me voy a cambiar de casa, sí voy a solucionar esto que estoy viviendo. Entonces, yo creo que los limitantes ahí serían inocencia, incompetencia o inconsciencia, que nos llevarían de pronto a no pararnos en la coherencia como tal, ¿no? Desde la voluntad. Gracias, Daniel. Antes de permitirle a Deises hablar, permítanme leerles. Dionisio dice, romper con las creencias que me lastiman para fortificar mi coherencia. Eso es su observación. Germán Suárez dice, es coherente consigo mismo, pero no con su ecosistema y no es un ser aislado, y no como un ser aislado, no es coherente. Ok, Deises, te escucho. Deises, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Te No es escuchamos. coherente levantar la mano Revélate, y no hablar, dices. revélate, dices. Queremos Deises, escucharte. por favor, habla. Ahí ¿Me está. escuchas? Ya te escucho, Deises. Ven a defenderme de Muy Armando, por favor. buenas noches. Muy buenas noches. Perdón por no prender la cámara, pero hay problemitas aquí de internet hoy. Voy a ser lo más específica que puedo. Un beso y un abrazo a este panel maravilloso que estoy aquí como niña con dulce, disfrutando de la intervención de cada uno de ustedes. A ver, aquí han hablado de diferentes distinciones. Hemos hablado de compromiso, han hablado de obligación, han hablado de coherencia, han hablado de confort. Si hay algo en lo que estamos claros, en coherencia, que tiene que estar alineado, en armonía, lo que es lenguaje, cuerpo y emoción, también decimos entonces desde otra mirada que es lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Excelente el aporte que hace Eric porque me hizo acordar antes de entrar al coaching ontológico que para mí coherencia era sinónimo de felicidad. Es decir, yo era coherente cuando hacía lo que decía y con eso me sentía bien. Pero desde que entré en el coaching pude comprender cuando mi coachee viene desde su incoherencia y no es consciente. Y voy a explicarme. Cuando alguien tiene un compromiso, es decir, está consciente y toma una decisión desde el presente para tomar una acción, o bien con el otro, o bien consigo mismo, es una cosa. Y aun cuando tuvo un compromiso, no lo está cumpliendo. Y viene a sesión porque está sucediendo algo que no le permite llegar a su compromiso. Y tal cual, también lo veo como lo ve Eric,
cuando voy y hago y puedo observar la incoherencia, entonces me encuentro como dice Eric, con una creencia que sustenta un pensamiento. Eso me genera una emoción y eso bien lo sabemos todos. Si yo quiero comprarme un carro, pero estoy pensando que no soy suficiente para poder producir lo que el carro cuesta, entonces ahí hay una resistencia. Cuando tú le preguntas al coachee, muy bien, tú estás comprometido, estás trabajando, te estás parando temprano, estás siendo puntual, estás haciendo acciones, pero tú estás pensando que eres incapaz de alcanzar el costo del carro. Sí, claro, muy bien. ¿Cómo te hace sentir eso? Mal, sin ganas, desmotivado, debilitado. Y con el cuerpo, bueno, a veces ni siquiera tengo ánimos de levantarme, no estoy animado, ni siquiera quiero ir al gimnasio, camino porque, bueno, tengo que ir hasta el trabajo. Y cuando entonces le hago la pregunta, su coherencia es el pensamiento que él tiene, tal cual como lo dice Eric, el pensamiento de no puedo, aunque yo quiero, aunque yo me comprometí de trabajar para alcanzarlo. Yo estoy siendo coherente desde mi pensamiento, mi emoción y cómo me estoy sintiendo. Aunque no estoy siendo coherente con lo que el compromiso que a mí me está llevando. Con el coaching pude comprender eso, que yo soy coherente desde mi emoción, que lógicamente lo produce un pensamiento y que a la larga se produce en mi cuerpo. Una mujer puede ser muy alegre y puede ser una mujer súper inteligente. Y cuando la ves vestida, su ropa es de color oscuro, la ves que es muy alegre, pero al mismo tiempo hay como muestras en su cuerpo que no tiene la agilidad ni tiene la soltura de esa mujer que es alegre. Cuando la ves a solas y detectas bien su semblante, su rostro, te das cuenta que esa sonrisa muchas veces no es sincero con lo que ella está expresando, pero si es coherente con el pensamiento que le hace sentir, yo me voy a quedar sola porque ¿para qué tengo un hombre si no hace falta? Entonces su coherencia es con lo que ella está pensando, está sintiendo y lo que está demostrando. Entonces yo sí creo que cuando yo tengo un compromiso, no necesariamente realmente estoy alineada al compromiso. Y desde el confort, si bien es cierto que no nos sentimos en confort, lo que a mí como observador me hace distinguir en la zona de confort, como tal lo decía, es el puntito, es lo que yo conozco. Y al igual que Daniel, que me parece fenomenal, estoy de acuerdo. Nos han vendido que tienes que salir de tu zona de confort. Perdón, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ampliar o quieres salir? ¿Qué es lo que tú realmente quieres hacer? Porque desde allí, tomando conciencia de lo que tú estás pensando, cuál es, si lo que tú estás pensando, la creencia, tu patrón, tu paradigma, te está sosteniendo eso que tú quieres lograr, perfectamente estarás en coherencia con tu compromiso, que es eso que quieres alcanzar. Entonces los pensamientos te darán la emoción de felicidad, de fortaleza y en el cuerpo verás a una mujer o a un hombre con ese cuerpo abierto en donde tú dices, wow, mírale el pisar, es que se le ve la personalidad. Ahí tenemos coherencia con mi ser, con mi hacer, con mi tener y con mi compromiso. Gracias, Lili. Muchas gracias. Adelante, Eric. ¿Voy? Sí, sí, adelante. Gracias. Voy a ampliar un poquito lo que dice Deises y fortaleciendo lo que Felipe comentó. Felipe comentaba
del anclaje. Bueno, nosotros somos fuente de creencias. Y Felipe comentaba que hay un disparador. Bueno, yo lo voy a decir con mis palabras. El disparador es el hecho. El hecho, rompiste con tu pareja. ¡Pum! Te engañó. Ocurre el hecho y haces un juicio. El juicio es, no me vuelvo a enamorar. Este juicio es inconsciente. Si no eres consciente de qué es lo que te dices, solo lo dices, pero lo dices con tal emoción y el pensamiento con el enojo de lo que está ocurriendo, pensamiento con la emoción de enojo, ¡pum!, se hace una creencia poderosa. Hay más creencias, por ejemplo, ahorita comúnmente se escucha una que dice, jamás le voy a pedir nada a nadie. Y es una creencia que te limita a poder o saber recibir. Bueno, y entonces, ahí después de eso, se empieza a condenar nuestra vida, es decir, soy congruente con eso que me dije. Y de verdad, cuando empiezas a querer relacionarte, no puedes, no se da la relación, rehuyes de las personas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pasa? Se me acerca alguien y rehuyo. Bueno, porque eres coherente con eso que te dijiste. Por eso, cuando hablamos de coherencia, a este nivel, es estos diálogos internos de lo que te dices. Y hasta que no descubras qué es lo que te dijiste, abro comillas, conciencia, vas a seguir siendo coherente con tu puntito. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Queremos ser coherentes? Primero tengo que saber y descubrir qué me dije. ¿Cuál es esa creencia? Para poderla cambiar y entonces abrirme un mundo diferente de libertad para poder empezar a crear lo que realmente quiero. ¿Quiero una pareja? Bueno, pues rompe esa creencia que te dijiste, no me vuelvo a enamorar. ¿Cómo? Confrontándola, haciéndote consciente. Por eso es tan poderoso el trabajo de conciencia. Ustedes ya lo saben, que es conciencia, es saber lo que haces y para qué lo haces. Pero ¿cuántas de nuestros comportamientos están alineados con esas creencias de algo que te dijiste y ni siquiera te acuerdas? Y ese trabajo nos tenemos que someter todos para romper con eso que ya no está funcionando en nuestras vidas. Entonces, somos coherentes todo el tiempo, pero con esto, lo que dices a la gente, puedes mentir, como lo que comentaba Daisy, y me encantó el comentario. La persona se para temprano, quiere hacer, pero aquí la creencia es de que no cree que se pueda comprar otro coche. Y va a ser coherente con aunque se pare temprano. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque si realmente quiere comprarse ese auto, va a decir, este trabajo no me funciona para ese auto. Voy a soltar este trabajo y voy a buscar un trabajo diferente y todo alineado. Es decir, sé que me puedo conseguir otro trabajo. Si no, ahí hay otra creencia que hay que trabajar. Entonces, es múltiples creencias que tienes que trabajar para alinear pensamiento con emoción e ir tras lo que quieres. Un auto. No solo una, son varias que tienes que atender para poder ir sobre lo que realmente quieres. ¿Quieres ser coherente? Es trabajar con tus demonios. Abro comillas, creencias. Lili, Ah, Lili, ¿me permites para concluir con Eric la idea? sí, Daisy, sí. Y lo más hermoso, esa es la sonrisa que quería ver, Lili. Esa es la sonrisa de mi amiga. Armando, te amo. Eric, me encanta lo que acabas de decir porque lo que realmente nos comprueba lo que acabas de decir es cuando el coachee logra observar su creencia, hacerla consciente y te dice, claro, con razón, ya entendí por qué me pasa lo que me está pasando. Y es exactamente la parte maravillosa, que es cuando nos hacemos conscientes y desde allí entonces tomamos una decisión responsable desde lo que realmente ahora sabemos que antes no sabíamos que no sabíamos y vamos al objetivo. Gracias, Lili.
Gracias, Daises. Daniel, te escucho y después yo también tengo un comentario. Adelante. Bueno, vale. Un gusto escucharte, dices. Aquí hay algo que me hace pensar con respecto a lo que dice Eric, que siempre somos coherentes. No quiero negar esto, sin embargo, empezó a surgir en mí una pregunta con el ejemplo de estoy siendo, bueno, coherente porque quiero levantarme temprano, estoy haciendo otras cosas, estoy siendo coherente con esto, sin embargo, lo estoy haciendo para comprarme un auto, sin embargo, pienso que no puedo comprármelo. Entonces, estoy siendo coherente con ciertos aspectos, pero con otros no. Entonces, yo veo la coherencia más como un equilibrio y un vínculo de cosas. Creo que ahí habría una coherencia si empiezo a equilibrar las cargas, si empiezo por medio de la conciencia a observar mi lenguaje, que es lo que nos hace diferente a las otras especies, que está ahí por una base de la razón, ¿sí? El lenguaje en nosotros hace ser los seres racionales que somos. Entonces, creo que aquí es importante ese equilibrio para poder desarrollar un pensamiento crítico que nos lleve a otro nivel. Pienso que podemos estar siendo coherentes siempre, sin embargo, estamos descuidando otros aspectos de los cuales no estamos siendo coherentes, entonces, ¿estamos siendo coherentes siempre o no estamos siendo coherentes? Entonces, lo veo así como esa falta de equilibrio, ¿no? Y de vínculo entre todos los aspectos que nos lleven a la consecución de nuestros objetivos. Si estamos siendo, con ese ejemplo que daba Eric, siendo coherentes, ¿qué estoy poniendo en mi lenguaje para empezar a cambiar estos pensamientos, para empezar a cambiar acciones, para comprar ese automóvil? Ahí yo creo que habría llamémoslo así, un círculo, sí, de coherencia en todo lo que estoy haciendo. No sé si me hago explicar, me hago entender, eh, pero, pero bueno, me quedaría la pregunta, ¿en realidad estamos siendo coherentes todo el tiempo? Porque así descuidaríamos algunos aspectos, luego no estaríamos siendo coherentes. En Es fin, que ese es el más punto. acotes. Ese es el punto, Dani. Ese es el punto. Que somos siempre coherentes con nuestra creencia. Por eso, la creencia dice, no me puedo comprar ese coche. Y entonces mi comportamiento es, aunque me pare temprano y todo, voy a ser coherente con eso. Aunque de palabra diga, me quiero comprar un coche, pero ahí hay una creencia de que no me lo puedo comprar. Soy coherente con la creencia. Y entonces Claro, la incoherencia está ahí. Porque ¿cómo combinamos el decir, no me puedo comprar un coche, conservando el mismo empleo que te pagan 3 pesos, conservando los mismos hábitos de deuda y todo eso que traes, todas esas incoherencias, pero somos congruentes con la de que no me puedo comprar un coche y ahí está, y me voy a comportar alineadito con esta, y esta me da miedo. ¿Y qué hace? Nunca me voy a comprar ese carro hasta que no cambie esto. Por eso yo hablo de esta coherencia. La incoherencia está en las acciones, pero la claro, coherencia está en que este no está jalando con realmente mi objetivo. Va en otras palabras. Mi claro. objetivo es comprarme un coche. Ese es el objetivo, pero no se alinea porque aquí digo, los coches son caros. Y entonces voy a estar voy a estar de acuerdo con que son caros y con mi trabajo de 3 pesos no me lo puedo comprar. Y eso es mi conversación interna. Y aunque hasta que no cambie por un trabajo que me paguen 6 y tome acciones, pero solamente con creencias nuevas, voy a tomar acciones que me lleven a comprarme un carro nuevo. Por eso decía que desde un puntito quiero resolver mi vida. Con un trabajo de 3 pesos quiero comprarme un carro nuevo, incoherencia. Pero soy coherente con la idea general, que es
no me puedo comprar un carro nuevo. No sé si fui claro. Ujú. Es que mira, somos pensados por nuestras creencias. Y como decía Deis ahorita y decía Lil, hacer conciencia es darse cuenta de qué necesitas darte cuenta para cambiar un resultado, para alterar, para darle un giro a tu vida, para lo que sea. Entonces, siguiendo el lenguaje de todos en este momento, uno primero aprende a manejar y después se compra un carro. Lo que pasa es que estamos manejando un carro y nos vamos estrellando y nos vamos estrellando y nos vamos estrellando porque todavía no aprendemos a manejar todavía este carro que tenemos, ¿sí? Entonces, este es el vehículo con el que estamos haciendo la vida. La vida está pasando del cuerpo, de la piel hacia adentro. Afuera es la manifestación de todo eso, de toda esa vida, pero la vida se origina y está pasando acá adentro. Entonces, cuando uno va a aprender un carro, se prenden unos pilotos, ¿cierto? Unos sensores y unas cosas y unos indicadores. Para un momentico en tu carro, porque en esas revoluciones que nos estamos dando los mismos golpes con la vida. Entonces, para un momentico y mira cuáles son los pilotos que están prendidos, ¿sí? Y qué necesitas darte cuenta, de qué información necesitas, y de qué es lo que no te has dado cuenta para que ese piloto, ese sensor se apague, para que tú empieces a manejar, a andar en tu carro y aprendas a manejarlo de una manera más direccionada hacia lo que tú quieres. Perfecto, Felipe. Por lo que comprendo, ahorita te doy la palabra, dices, por lo que comprendo es, somos comúnmente coherentes con nuestras creencias, con todo aquello que traemos aquí, somos coherentes. Sin embargo, a la hora de accionar, no todas las ocasiones somos coherentes. ¿Se podría decir eso? ¿Es lo que concluiríamos de estos últimos comentarios? Es pregunta, coach. Pues Bueno, claro que si lo llevamos a ese punto, podemos estar desde nuestro lenguaje siendo coherentes porque tenemos una creencia, sin embargo, al de tomar acción no lo hacemos. Hay que recordar que el lenguaje que hace que ese pensamiento esté ahí, que esas ideas fluyan, es acción también. Entonces, creo que hay un hilo delgado porque, bueno, estamos siempre en movimiento. Estamos siempre eh, accionando consciente o inconscientemente, automáticamente o desde la parte ya consciente. Sin embargo, hay que tener claro que muchas de esas creencias, en su mayoría, están haciendo que nos movamos en esa inconsciencia, en esa inocencia, porque muchas veces no reconocemos que tenemos instalada X creencia. Entonces, muchas veces eh, mi pregunta, y aquí sería para todos, si no somos conscientes de esa creencia, sin embargo, actuamos y ejecutamos acciones a partir de allí, estamos siendo coherentes porque la hemos ligado muchísimo a la palabra conciencia, ¿no? La parte de la coherencia. Entonces, creo que hay un hilo muy delgado allí que podríamos trabajar y desarrollar. Gracias, Daniel. Deises y luego Armando, por favor. Bien, hay algo que tú decías, Daniel, que para mí es clave. Para mí, coherencia va muy unida a la parte equilibrio. Cuando yo estoy en coherencia, yo estoy equilibrada. Y si yo estoy equilibrada, no tengo quiebre y no voy a una sesión. Si yo, el mismo ejemplo del carro, la creencia que yo tengo es que si yo me esfuerzo, que si yo cambio de trabajo, que si yo tengo que aprender algo más, yo compro mi carro y ahí no hay quiebre. Simplemente hay un compromiso, un objetivo, metas y un plan de acción. Ahí no hay quiebre, ¿verdad? Ahí hay coherencia y yo estoy equilibrada, incluso estoy alineada con mi compromiso. Pero si mi creencia, como te lo comentaba antes,
no está alineada a mi compromiso, yo estoy en desequilibrio. Hay algo que yo hago, yo me saboteo, yo misma estoy haciendo y yo misma me digo, no, vale, o sea, o yo misma me doy cuenta que el sueldo no me va a alcanzar, pero yo me quedo ahí. Ese desequilibrio que es entre mi coherencia entre mi pensamiento y mi emoción con el compromiso, es lo que me desequilibra, me da el quiebre, y por eso vengo a la sesión. Y desde la sesión, ¿cómo cambiamos el observador? Viendo las creencias. ¿Qué te sustenta eso como tú lo observas? Para que ese observador pueda desplazarse y tomando conciencia, porque realmente ¿qué nos mueve? El inconsciente. Entonces, cuando ya desplazamos el observador y nos damos cuenta que estamos estando alineados y coherentes con esto mismo que yo me decía, con mi conversación interna, entonces descubro que yo nunca iba a conseguir el carro. Y como dice Eric, entonces el puntico se hace un poquito más grande y yo entro en equilibrio. Exacto, ahí estaríamos entrando en coherencia, alineando, vinculando, ¿no? El tema de nuestra emocionalidad, ¿no? De nuestro lenguaje y la corporalidad que tiene que ver con el tema de la acción. Creo, por eso digo que hay un hilo muy delgado, porque si bien podemos estar en coherencia con una creencia, ¿sí? Pero si nuestras acciones no están siendo eh, ¿cómo les digo? Vinculadas, emparejadas, balanceadas con ese pensamiento, pues es decir, por más de que esa emoción y esa creencia nos lleve a una coherencia o estemos en coherencia con ello, el resto de lo que nos constituye no lo hace. Simplemente para mí, esto es simplemente un observador mío, estaríamos en coherencia por más de pequeña parte tenga ese vínculo de coherencia, ¿no? Es decir, recordemos que somos sistémicos, recordemos que cuando hablamos, por ejemplo, de coherencia ontológica y tenemos los 3 dominios, eh, eh, es un aspecto importante para cuando nuestros coaches llegan ahí, ¿no? Mirar qué es lo que hay en desequilibrio en esa coherencia ontológica y poder que esa persona entre en conciencia, en conocimiento, reconozca cosas para que pueda gestionar los 3 dominios. Entonces, eh, sigo viendo que hay una delgada línea que sería importante seguir observando y quedemos nuestro observador sobre ello. Gracias, Daniel. Armando, ¿te escucho? Yo, para tratar de entenderme recapitulando, considero que la coherencia es absolutamente personal, dinámica y evolutiva. Entonces, partiendo de ese punto, significa que va a ir evolucionando. Y retomo, el niño, el individuo que va en proceso, va a ir cambiando sus metas, objetivos y puede ser que hasta sus valores. Entonces, si eso va cambiando en base a los objetivos que él se puso, puede ser que le salgan bien, palomita, y continúa por el mismo camino, o puede ser que no le salgan como querían. Un acto de la conciencia es saber si se equivocó o aprendió. Y eso es una decisión personal. Y si yo fracaso, significa que soy un fracasado y me frustro. Pero si yo me siento y analizo el error, lo recapitulo, entonces eso me lleva a ser un hombre más experimentado. No es el evento lo que marca que yo sea fracasado o experimentado, es mi actitud ante ello. Eso, desde el punto de vista de la experiencia, va a generar la sabiduría. Ahora, el indicador de todo esto es la parte emocional. La parte emocional es la que me va a dictar si estoy siendo congruente o no, si estoy siendo coherente o no. Es mi emoción, no la tuya. Ahora hay que entender algo. Hay una conciencia personal. Y regreso y vamos a lo sistémico que dijo Daniel, que me encantó. La parte sistémica me dicta
que hay una conciencia personal, familiar, social, grupal, nacional. Entonces, en base a los objetivos evolutivos, dinámicos, evolutivos, entonces voy a ir cambiando mis puntos de conciencia. Entonces, yo puedo ser coherente y congruente y tú no estás de acuerdo conmigo y los dos somos coherentes, pero no somos coherentes tú y yo. Hay un principio de PNL que me encanta y dice, tú y yo estamos de acuerdo en algo, en nada. Ah, entonces ya estamos de acuerdo en algo. Ya encontramos un punto de partida de coincidencia para empezar a considerar y negociar y cambiar tu pensamiento. Entonces, la parte sistémica es fenomenológica, o sea, es observable y no es valorable como buena o como mala. O lo aprendes o no lo aprendes. Tan tan. Concretando en la idea, yo creo que la coherencia es un fenómeno completamente personal que no puede ser evaluado. Y yo regreso a la pregunta hipotética que hice. ¿El Chapo Guzmán es coherente o no? Yo voy a decir que no es coherente cuando me hable por teléfono, en el sentido figurado lo digo, y me diga, estoy en crisis, ¿qué hago? Porque me puede hablar el mega empresario millonario que tiene sometidos a todos sus empleados y me dice, quiero un coach de negocios para aumentar mi rendimiento. Por lo tanto, mis respuestas como coach van a orientarse en cómo aumente su rendimiento. A lo mejor le puedo decir, si tu ambiente laboral, si tu congruencia laboral la mejoras, aumentas tu productividad. Y mi coach me puede decir, no me interesa. Les voy a platicar un caso muy específico. Hubo un momento que hice banco, muchos no lo conocen, fue un proyecto bancario que hizo historia en el sistema bancario. Hizo historia porque fue altamente congruente. Hubo un momento que ICSE Banco era la segunda mejor empresa para trabajar por ambiente laboral después de Google. Trabajar en ICSE era algo maravilloso. Cuando te hablaba el área de recursos humanos, sabías que era porque recursos humanos te iba a apoyar o te iba a preguntar. Cuando te habla el área de, o sea, todo era congruente. Esa empresa, lo que era el nivel de equilibrio de una sucursal normal era de 5 años para llegar a 300 millones de pesos. Las sucursales de ICSE lo alcanzaban en un año, año y medio. Los equipos estaban comprometidos con la gente, no había colas, o sea, fue un mundo maravilloso, fue extraordinario. Pero cuando empieza la negociación para vender este banco, me voy a abstener de decir de qué banco, pero empezaron a rentabilizar el banco cambiando la política. Entonces trajeron directores sumamente exigentes, castrantes, amenazantes, y la rentabilidad del banco se disparó. La utilidad en la venta fue extraordinaria. Al día de hoy, 10 años después, hay un banco que absorbió esa firma y todavía el área de atención a clientes se autodefine como ese banco. Yo todavía tengo las mancuernas, mis corbatas que me definen. ICSE significaba el que da su palabra y cumple con ella. Hablaba de congruencia. ¿Qué te quiero decir? ¿La utilidad de ICSE fue congruente? Sí, se vendió en una millonada. El ambiente laboral se acabó como en 6 meses. En 6 meses se acabó el ambiente laboral. Y si tú ahorita vas y platicas con los empleados de ese banco que lo absorbió y les preguntas, que todavía se presenta como empleados ICSE, oye, ¿estás contento? No. Entonces, ¿qué es la coherencia? ¿La rentabilidad? ¿La coherencia es el ambiente laboral? Concluiría, la coherencia es personal, dinámica y evolutiva. Yo ahí me gustaría agregar algo, Armando, si me permites. Haces una pregunta y ya van 3 veces que la preguntas y bueno, esta es mi respuesta ante tu pregunta. Dices, ¿el Chapo Guzmán es coherente? Yo te contestaría, sí, sí es coherente con sus creencias, pero no es coherente con la ley o con la legalidad del Estado. En el caso de ICSE, sí, sí, es coherente con las intenciones de vender, pero no es coherente con su intención, fíjate la palabra que estoy usando, con su intención de cuidar su ambiente laboral. Entonces, se trata de 2 mundos y se trata de compromiso. ¿Con qué vas a ser coherente? Siempre somos coherentes con nuestras creencias y con nuestras intenciones. Chapo Guzmán tenía intenciones y tenía creencias.
con eso sí somos coherentes. A lo mejor no con el Estado, a lo mejor no con la sociedad, a lo mejor no con la moral, a lo mejor no con los valores. Esa es la pequeña gran diferencia que hace una gran diferencia a la hora de hablar de coherencia. Gracias, Eric. Ahí quería llegar. Eso es por lo cual fui llamado necio hace rato por Lili. Porque ese es mi punto. La coherencia es una herramienta, no es buena y no es mala. Exacto. Los compromisos es una herramienta, no es buena y no es mala. Por favor, no la queramos meter como una verdad absoluta. Las verdades absolutas no existen. El arma de fuego es buena o es mala, ¿para qué la quieres? ¿Vas a matar gente? Sí, es muy buena si estás en la guerra. Es muy mala si vas a matar a tus vecinos. Entonces, mi punto es la coherencia y mi conclusión, gracias Eric, por favor, ahí quería llegar desde hace 3 días. La coherencia, el compromiso, la congruencia son personales, dinámicas y evolutivas, y son herramientas personales. Ese es mi punto. Ya. Muchas gracias. Llegué a mi clímax. Muchísimas gracias, Armando. Realmente es un deleite estar escuchándolos. Y todas estas conversaciones que realmente hasta parecieran muy, de alguna forma, no llegamos a conclusiones, sacamos más dudas de nosotros mismos, pero estamos aprendiendo siempre juntos, ¿no? Y es algo maravilloso. Ya estamos a pocos minutos. Ahorita me gustaría escuchar al público si tiene alguna duda, algún cuestionamiento, alguna situación. Este es el momento. E incluso quiero hacerles un comentario. Al inicio de este programa comentábamos que México sufrió un cambio de horario, lo cual nos separa más de Venezuela, nos separa 1 hora de Colombia, y entonces recuerdan ustedes que empezábamos 8:30 de la noche para ir terminando 10:30, que más o menos estábamos hablando de que Venezuela terminaba 11:30 porque solamente era 1 hora. Estábamos al parejo con Colombia. Entonces me gustaría de todos los participantes que me dijeran cuál es el horario que más les conviene, sobre todo a los venezolanos, porque al final de cuentas, para nosotros los mexicanos, entrar a las 8, entrar a las 7, entrar a las 9, no nos va a perjudicar. Los va a perjudicar más a los venezolanos, a los colombianos, y no sé si hay otra nacionalidad por acá acompañándonos para que, por favor, en el chat, en mi privado, como gusten ustedes, me digan qué horario propondrían, porque sinceramente esto es importante. Para mí es muy importante escucharlos a todos. Entonces, si tienen alguna duda, este es el momento. Y si no, Dani, si nos tienes un regalo en esta ocasión, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, si hay dudas, este es el momento, les digo yo, ya sea por chat o por micrófono, pero los queremos escuchar. Entonces, ahora es cuando. ¿Ok? Alejandro Cárdenas nos dice, tenemos que ser más equilibrados y congruentes con todos los participantes. Él me dice que sugiere que sea a las 7 de la noche en México. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Para que vayamos ya cerrando. Bueno, entre que vienen o no los comentarios, Dani, por favor, es tu momento. Claro que sí, mira, vamos a hacer algo, vamos a lograr ese equilibrio entre todos, ¿no? Esa coherencia. Quiero, bueno, Felipe, no sé si nos conocíamos o no antes. em, Nos hemos puesto de acuerdo para algo, te contacté antes, hubo algún tipo de requerimiento o algo, o es la primera vez que te voy a hacer una pregunta así directamente. No, yo creo que no recuerdo que hubiéramos tenido contacto antes. No sé Listo. si tú lo recuerdes. Tengo acá un gancho con un papelito, es una predicción que tengo, y quiero que imaginariamente cojas una baraja de póker, la cojas en tu mano así. Perfecto. Sácala del estuche y botas el estuche para atrás y vas a separar números y letras. Entonces, haces así, coges los dos grupos y me dices
¿Con cuál te quedas? ¿Izquierda, derecha? ¿Son números o letras? ¿Cuál eliges? Bueno, prende el micrófono y dinos si esos son números o letras. Letras. Perfecto, entonces bota los números para atrás. Muy bien. De las letras, vas a separar las rojas y las negras. ¿Listo? Y me dices con cuál te quedas, ¿con rojas o negras? Voto las rojas. Bota las rojas, listo, o sea, te quedas con las negras, perfecto. Ahora quiero que me digas eh, con qué letra te vas a quedar, el as, la J, la Q o Con con la J. con la J, una J negra. Bueno, pero negro hay, y voy a tomar el papel del gancho, negro hay tréboles y picas. ¿Con cuál te quedarías? Picas. Te quedarías con la J de picas. Esa es la decisión que tomaste. Ese papel tenía justamente la J de Mm. picas. No lo puedo Uy, creer. Increíble. qué bien. Muchísimas Qué gracias, coherencia tan Dani. macha, que cómo me quiero. Qué ¿Acaso? bacano. Súper, súper. Gracias, Felipe. Maravilloso. Dani, como siempre, de verdad, gracias por siempre dedicarnos uno de tus actos de magia. Bueno, Dionisio nos Gracias. dice que se siente muy agradecido por todos los comentarios y por todo el programa, lo compartido. Y pues, coach, muchísimas gracias nuevamente por, por este programa, por todos sus comentarios, sus compartires. Al final de cuentas, creo que nos abre observadores y nos abre oportunidad de conocer más cosas, ¿no? Y a veces nos deja con inquietudes a contestar y descubrir esos pequeños hilos delgados que existen. Entonces, muchísimas gracias. Por hoy es todo. Les comparto que dentro de 15 días el tema que vamos a ver va a ser precisamente vivir en exigencia es bueno o malo. Entonces, los esperamos dentro de 15 días. Me imagino que va a ser a las 7 de la noche hora México, 8 hora Colombia, 9 hora Venezuela. Pues muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo para todos. Y diría Deises, los amo. Un abrazo Hasta para Daisy se todos. despertó con la magia de Daniel, ¿eh? Qué bárbaro. Buenísimo. Un abrazo a todos. Gracias por su compartir. Buenísimo, buenísimo. Ándale. Gracias, Pues, Armando, Felipe, Lili, Eric, a todos los que estuvieron la noche de hoy. Cuídense mucho y a seguir trabajando y buscando esa coherencia. muchísimas gracias, Dani. Un abrazo para todos. Chao. Chao, gracias.